Ya. Buenos días. El día de hoy en el panel vamos a hablar sobre una problemática que sufre la asociación OGA. Pero antes conozcamos un poco sobre esta asociación. OGA es un centro de rehabilitación en el cual su principal terapia es ecuestre, cuya misión es lograr el mayor grado de independencia de sus pacientes. El tema o la problemática que vamos a desarrollar son los requisitos para entrar a la asociación. Se va a desarrollar en dos bloques, el ético y el económico-social. Y cada participante va a tener derecho de una intervención por bloque. Al final de cada bloque, los participantes podrán dar su opinión y al final del panel de discusión habrá un breve espacio para que el público haga preguntas. Comencemos. Nuestra primera participante es Alma Cuevas. Su tema se va a concentrar en el bloque ético, pero del punto de vista del diagnóstico físico. A continuación, expondrá su primer punto de vista, siendo las características que deberían tomarse en cuenta para poder seleccionar a los individuos para formar parte de la asociación. Alma, ¿qué característica cree usted que debería prevalecer para seleccionar a un individuo sobre otro? Bueno, ustedes ya conocen mi postura, y es el diagnóstico físico. Como verán, los recursos son escasos, y por más que Olga y nosotros quisiéramos darle la mayor terapia a todos los niños, no se puede. Necesitamos espacio y necesitamos voluntarios, y estos no son infinitos. Por tanto, éticamente, tendríamos que dar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y en este caso, ¿quién sufre más? Bueno, los niños que padecen enfermedades más graves, que si sufren una parálisis cerebral, tenemos que enfocarnos en ellos, porque como la jerarquía de Maslow allá por 1943, cuando la postuló, dice que la primera necesidad humana es poder ir al baño, poder comer por su cuenta, poder desplazarte. Entonces, a ellos son los que deberíamos enfocarnos según la misión de OGA, que es brindar mayor independencia. En eso se basa. Además, los padres que sus hijos tienen mayores dificultades también la pasan muy mal. Se generan demasiadas tensiones, tanto en lo económico como en el tiempo. A veces uno de ellos tiene que dejar de trabajar. Y esto tiende a destruir el núcleo familiar. Por tanto, creo que los niños que tienen mayores problemas motrices deberían recibir más atención. Gracias. Como recapitulación, Alma comentó que la selección para poder entrar a la asociación debería enfocarse en el diagnóstico físico, no tanto en lo psicológico. ¿Alguna opinión de los otros participantes? ¿No? Bien. Nuestro segundo participante es Gerardo García y su tema es el bloque psicológico. Al contrario a lo que comentó Alma, el proceso de evaluación para entrar a OGA se debe basar solamente en el área psicológica. El componente psicológico es fundamental para poder evaluar a un paciente con autismo. El tratamiento que reciba es derivado de dicha evaluación. En la actualidad, las técnicas para el tratamiento del trastorno autista son específicas de acuerdo con pruebas de evaluación preliminares. Gerardo, ¿cuál es la importancia del diagnóstico psicológico adecuado a los pacientes de OGA? Bueno, yo a diferencia de Alma, opino que el aspecto psicológico es más importante, ya que en pacientes con trastornos de desarrollo, una evaluación psicológica es lo primero que se debe hacer. No todos los pacientes son iguales, y si no estamos tratando a cada quien como debe ser tratado, podemos llegar a inhibir su tratamiento. Esto se puede demostrar con varias técnicas. Las técnicas se llaman técnicas basadas en casos. Las técnicas basadas en casos requieren una evaluación psicológica, la investigación de las fuentes y la adecuación del entorno social del paciente. Si no nos aseguramos que el paciente esté cómodo con el tratamiento que recibe un buen tratamiento adecuado a sus necesidades, este tratamiento no será efectivo, y es necesario primero tomar este punto de vista. Esto se demuestra no solamente en lo psicológico, sino también tenemos como varios factores físicos, como son la corteza cerebral, pero hablaré un poco más de biomarcadores un poco más tarde. Y es necesario escoger muy bien los tratamientos, ya que no es lo mismo un paciente que no sabe hablar, que no sabe comunicarse, que tiene problemas de autoestima, que un paciente que ya empieza a comunicarse, empieza a ser más abierto. Cada uno tiene una terapia distinta. De la misma manera, se ha demostrado que el 53% de los pacientes con autismo y el 63% sufren de depresión y ansiedad respectivamente. Y esto puede llegar a afectar a los caballos. Es necesaria una evaluación psicológica previa que trate a los pacientes, que vea cómo es su estado físico, su estado psicológico, y que demuestre si son propensos a tener ataques. Porque Lana Kaiser demostró en un estudio de que los caballos también se pueden llegar a estresar. Y si los caballos están estresados, no puede haber una buena terapia, no puede ser que cooperen con otras terapias. Entonces es por esto que el componente psicológico es lo primordial para poder empezar a tratar a un paciente. Gracias. En este bloque
bloque se habló de la evaluación psicológica y que su ejecución sea correcta, porque al tener un tratamiento específico, de acuerdo a la evaluación, existe una rehabilitación factible. También mencionó que al tener la terapia adecuada, el paciente puede sufrir un trauma como reacción a una terapia inadecuada. Para el uso de la terapia ecuestre, la evaluación psicológica es importante, ya que los caballos pueden llegar a ser dañados por los mismos pacientes con trastorno autista. Nuestro siguiente participante es Juan Edgar Herrera. El tema del cual nos va a hablar es del enfoque social, que el método de selección de los pacientes deba ser exclusivamente con base en el grado del trastorno y que se exponga un método de selección que promueva el mayor grado de equidad social. Su aspecto a desarrollar va a ser la priorización explícita. Juan Edgar, ¿qué factor se debe considerar para la selección de pacientes para que sea socialmente equitativo? Buenos días. Bueno, primero que nada, basándome en los valores de la misión de OGA, que es poder brindarle servicio de tratamiento y rehabilitación a aquellos que no tienen acceso a él. Yo estoy de acuerdo con mi compañera Alma, la cual se basa en un método de selección basado en la priorización de aquellos que tengan un grado de trastorno mucho más alto. Esto quiere decir que de acuerdo a tu enfermedad vas a poder tener prioridad sobre otros, excluyendo cualquier otro factor que es irrelevante y externo al paciente, tal como la raza o la clase económica, lo cual es algo que ellos no tienen control sobre ello. Bueno, ellos no tienen control sobre estos factores, por lo tanto no debería de considerarse para promover una asociación que busque la equidad social y que le dé la oportunidad a todos de participar y de obtener estas rehabilitaciones, pero siempre defendiendo la equidad social. Gracias. ¿Algún participante quiere opinar? Continuamos. Juan Edgar nos expresó que el único método para la selección del paciente debe ser basado en el grado de trastorno que se tenga. La raza o la clase social de la persona son factores totalmente independientes al ingreso a la asociación. Al excluir estos factores, OGA genera equidad y justicia, ya que prioriza a pacientes con más necesidad. Continuamos con nuestro participante José Borboya. Él también va a hablar del bloque ético. Nos habla de que el proceso de elección debe ser transparente y abierto al público, ya que el proceso de OGA es subjetivo porque solo se basa en una entrevista. Sus aspectos a desarrollar son que los procesos sean justos y efectivos. José, ¿por qué se debería fomentar la transparencia en OGA? Gracias por la pregunta, Jimena. OGA actualmente es una empresa bastante transparente, publicando reportes anuales sobre sus datos y sobre las acciones que se llevan dentro de la asociación. Sin embargo, hay un gran factor en el que no son transparentes, y este es el proceso de selección y admisión a la asociación. En su página oficial solo se menciona que esta se lleva a cabo con una entrevista. Ahora, ¿por qué es importante la transparencia? Una empresa que no es transparente levanta varias sospechas, ya que no se puede analizar el proceso por el que se hacen diferentes procesos dentro de esta empresa. Si se aumenta la transparencia dentro de la asociación OGA, se puede dar a conocer los métodos por los que se evalúan a los candidatos a selección dentro de la asociación, y se puede mejorar la eficiencia dentro de esta. Gracias. En esta parte del bloque ético, nuestro participante José habla de los beneficios que conlleva hacer una asociación con procesos transparentes y la eficiencia que esto genera. Es más fácil la ejecución de las metas y hace que la asociación cumpla con sus responsabilidades. ¿Algún participante quiere opinar? Okay. Nuestro siguiente participante es Diego Huerta. Su tema a desarrollar es el bloque económico y que la rentabilidad de una asociación sin fines de lucro y su margen de apoyo a la comunidad recae en su economía. Las instalaciones, el equipo y los tratamientos de vanguardia que proporciona OGA dependen a gran medida del apoyo de los contribuyentes. Sus aspectos a desarrollar son las aportaciones de los benefactores y el límite de apoyo social. Diego, ¿existe algún limitante para OGA gracias a su condición de organización sin fines de lucro? Bueno, gracias por la pregunta, y tomando en cuenta que la asociación depende prácticamente en su totalidad de las donaciones de los benefactores, y ya tomando en cuenta también los cobros adicionales que se realizan a evaluaciones extra que la asociación indica a las familias por alguna razón en especial. El número de familias a las que pueden apoyar no es exactamente ilimitado,
puesto que también se cuenta con otros gastos por parte de la asociación, como es el mantener las propias instalaciones, mantener al personal especializado y también darle los cuidados adecuados a los caballos, con los cuales se va a dar una buena rehabilitación a los niños con discapacidades. Dicho esto, la organización atiende precisamente a un gran número de personas, pero sí cuenta con terapias innovadoras y muy efectivas, lo que le ha traído reconocimiento tanto nacionalmente como internacionalmente. Dicho lo anterior, el principal limitante para la asociación es el capital del que disponen por parte de las donaciones y el cómo se administra para que puedan seguir ejerciendo sus funciones y seguir ayudando a la comunidad. Gracias. Diego habló de las restricciones que tiene OGA al depender totalmente de las donaciones que obtiene. Una restricción es apoyo a las familias, ya que tienen otras áreas que cubrir, como lo que son el mantenimiento de las instalaciones, el personal y el cuidado de los caballos. Finalizado este bloque, pasamos a las preguntas u opiniones. Ahora pasaremos al bloque económico. Nuestra participante es Alma Cuevas. Nos hablará sobre cómo asignar terapias en OGA y la importancia de la motricidad en el crecimiento de los infantes. Alma, ¿por qué desarrollar la motricidad del menor le parece el mejor ángulo de ataque a las enfermedades que un niño podría tener? Lo que pasa es que desarrollar la motricidad de un menor no solamente se basa en un aspecto físico, un aspecto medible, sino también en que este niño, al poder sentir texturas y experimentar lo que es una caída y corregirse a sí mismo, desarrolla potenciales cerebrales, poda sus neuronas, mejora sus conexiones. Cerrando en 2016, decía que los niños que tienen problemas motrices también tienen otro tipo de alteraciones, como visuales, emocionales. Entonces, si mejoramos su aspecto físico, estaríamos impactando también en el psicológico, en cómo se va a potencializar cuando esté creciendo. Sailema en 2017 también decía y expresaba que la motricidad es el desarrollo humanitario, que desarrollaba también su parte perceptiva, de atención, de memoria, y por tanto, de pensar en desarrollar la parte física no es olvidar la parte psicológica, sino solo prevalecerla como un medio objetivo para decidir quién y no debe de ingresar y recibir más atención en las terapias. Gracias. ¿Algún participante de opinión? Bueno, acá mencionaste un poco más sobre la parte psicológica y estás como diciendo de que estás cuantificando esta parte psicológica que no solamente la estás usando, sino potencializando. Entonces, ¿no crees que realmente esta parte psicológica tiene un mayor peso? Porque estás hablando de plasticidad cerebral, estás hablando de usarla no simplemente como para la terapia, sino como la base de tu terapia. No. Digo que es mejor prevalecer la parte física y que no por tanto estamos olvidando la psicológica, sino que podemos dejarla en un segundo lugar, por lo mismo de que la misión de OGA es mayor independencia a un niño. Entonces, si esto aparte puede ser objetivamente medido en algo tangible, entonces creo que por esto debería ser más importante. Gracias. Como recapitulación, Alma comentó que el desarrollo de la motricidad es muy importante, ya que estimula el cerebro y ayuda a capacitar al paciente físicamente. Dicho esto, continuemos. Continuamos con nuestro participante, José Borbolla. Él va a hablar sobre cómo la credibilidad está dada por la transparencia. José, ¿qué beneficio se genera al hacer transparentes a los procesos de selección e ingreso a la selección de OGA? Claro, como mencioné en el bloque anterior, uno de los grandes factores por lo que se debe implementar la transparencia es el aumento de la eficiencia en los procesos de selección. Esto se da ya que cuando una empresa es transparente se puede conocer los procesos y cómo deberían ser, y se pueden notar fallas o corrupciones dentro de ellas, por lo que se pueden señalar y se pueden aplicar métodos anticorrupción y para remover estas fallas. Además de esto, al establecer los procesos de evaluación, las personas, los internos y los externos saben cómo es este proceso de evaluación, por lo que se les facilita desempeñarse en este y por lo que se puede ganar más eficiencia dentro del proceso de selección. Además de esto, una empresa siempre tiene una responsabilidad social a sus internos y a sus externos. Los internos siendo los voluntarios y los empleados, y los externos siendo las personas a las que les ofrece servicios. Al ser transparentes,
explicando el proceso de evaluación para ingreso, permite que más personas entiendan cómo es este proceso y que se entienda que este no es solo subjetivo o parcial, entonces abriendo la oportunidad a más personas a ingresar a la asociación. Gracias. ¿Algún participante tiene opinión o comentario? En esta parte del bloque, nuestro participante José habló de las consecuencias que existen si OGA no es del todo transparente. La inclusión de imágenes en la evaluación ayuda a la confirmación del diagnóstico y permite hacer un análisis integral. Nuestro participante Gerardo García nos va a exponer un poco más sobre este tema. Gerardo, es bien sabido que las evaluaciones psicológicas requieren tiempo, así como personal especializado. ¿Existe alguna otra manera de poder hacer diagnósticos psicológicos acertados que nos ayuden a conocer el comportamiento del paciente? Bueno, actualmente hay test que son realmente medibles, cuantificables sobre el estado del paciente. Estos test lamentablemente son llevados a cabo por humanos y pues estos pueden ser como movidos o pueden ser influenciados por la persona que lo está evaluando. Hace rato comentaba sobre cantidades medibles que fueran reales y factibles. Estas cantidades hoy en día se conocen como biomarcadores. Los biomarcadores son técnicas en la informática que no simplemente te permiten saber cuánto mide una parte del cerebro o cuál es su grosor, sino que te dan un diagnóstico efectivo del paciente. El doctor Xiang Xiao en la Universidad de Beijing en el año 2017 demostró que usar biomarcadores en imágenes de resonancia magnética nuclear demostraba un diagnóstico acertado y efectivo similar al que puede dar un psicólogo. Este diagnóstico se da basado en técnicas de medir el volumen, el grosor y el área superficial de la corteza y de los distintos surcos del cerebro. Esto nos permite obtener un mejor diagnóstico del paciente, saber realmente cómo funcionan sus neuronas, sus sinapsis, cómo toda esta parte que es física de él realmente se relaciona con lo psicológica que una persona puede llegar a medir. Esto nos ayuda a saber y tener un tratamiento efectivo que se adecue no solamente a su plasticidad cerebral, sino también a su actual condición psicológica. Entonces realmente esta es como la fusión de la parte física y psicológica y es como un tratamiento que es integral, que no solamente estás tomando en cuenta las emociones o realmente la plasticidad, sino tomas ambas, sacas lo mejor de eso y realmente ayudas al paciente, porque lo más importante de aquí no es de qué aspecto es mejor, sino realmente qué puede llegar a beneficiar al paciente. Gracias. ¿Algún participante tiene opinión o comentario? Ok. En resumen, se expuso el impacto de la bioinformática como técnica para analizar imágenes radiográficas. En esa se pueden analizar volúmenes y áreas superficiales de distintas regiones de la corteza cerebral. Es el límite de apoyo social. Sus ingresos por parte de benefactores. Entonces, estas empresas o instituciones, razones sociales que deciden apoyar a nuestra asociación como OGA, no solamente obtienen esa satisfacción emocional al saber que están apoyando a un organismo que va a apoyar a la comunidad, sino que también perciben beneficios fiscales si es que están afiliados al servicio de administración tributaria. Entonces, estas aportaciones que otorgan los externos pueden ser deducibles de impuestos, y esa es una razón por la que estos organismos externos se motivan a seguir apoyando a esta asociación. Además, el reconocimiento que goza OGA, como ya lo dije anteriormente, es nacional como internacionalmente, en países como Estados Unidos y Brasil. Entonces, es como si dijeras que estos benefactores están apoyando a esta asociación. Entonces, esta asociación, al tener cierto alcance en países o lugares donde estos organismos no han llegado, es como si a cambio del dinero que yo te doy para que tú funciones, tú me estás haciendo un tipo de publicidad, pero no de forma directa, sino indirectamente, puesto que es sabido que esta asociación, ya lo dije, va a otros países, entonces sus donadores les dan crédito y los presentan también como sus benefactores. Gracias. ¿Algún participante tiene una opinión? ¿Comentario? Okay. Ya finalizando este bloque, Diego nos mencionó los factores que motivan a los benefactores de la asociación para seguir apoyando. Uno de esos factores es la recompensa emocional que obtienen y los beneficios fiscales que generan. Estos beneficios fiscales incluyen la deducción de impuestos.
También se benefician con el éxito internacional de la asociación, ya que pueden llegar a zonas donde antes no los conocían. Por último, habló de las restricciones que tiene OGA al depender totalmente de las donaciones que obtiene. Nuestro último participante es Juan Edgar Herrera. El tema del cual nos va a hablar es el bloque social, que el método de selección de los pacientes deba ser exclusivamente con base en el grado del trastorno y que se exponga un método de selección que promueva el mayor grado de equidad social. Sus aspectos a desarrollar van a ser la priorización explícita y no preferenciar a pacientes por su cantidad de apoyo económico. Juan Edgar, ¿sería justo dar preferencia a pacientes que hagan aportaciones? Compañero Diego, desde mi punto de vista no sería justo tomar como un factor las aportaciones económicas más allá de que los recursos económicos de la asociación sean un limitante. ¿Por qué? Porque la priorización explícita promueve una administración eficiente de los recursos de acuerdo al grado de trastorno. ¿Qué quiere decir esto? Que, por decir, si un paciente tiene un mayor grado de trastorno, va a necesitar más recursos. Por lo tanto, el hecho de que se esté priorizando su tratamiento va a promover un uso eficiente de los recursos. Además, se estaría promoviendo la transparencia, como mencionó José. Asimismo, como menciona Reyes en su artículo en 2018, en México existe una sociedad en la que más del 70% de los mexicanos sufren de discriminación. Entonces, esto solo estaría promoviendo la discriminación. Y recordemos que el factor económico es algo totalmente externo al paciente, por lo tanto no debería de ser tomado como un factor para la selección, ya que solo promovería la discriminación y no se estaría promoviendo la equidad social que OGA está buscando. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún comentario o opinión del participante? Juan Edgar nos expresó que las aportaciones económicas son malas juzgadas, ya que existen familias con situaciones económicas que no les permiten financiar las terapias. Esto no sería equitativo, ya que se favorecen a las clases altas y no a las familias con pocos recursos. Una vez concluido el panel de discusión, procedemos a las preguntas por parte del público. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, ahorita que estaban hablando de los diagnósticos que se utilizan actualmente, me gustaría preguntarles cuál es la factibilidad del uso de los biomarcadores aquí en México, conociendo la infraestructura, y también si es posible, sabiendo que es una fundación que sobrevive de donaciones y no tiene acceso a otro tipo de fondos. Bueno, al llegar a la fundación de OGA, llegas con un diagnóstico ya hecho por un psicólogo. Y realmente el uso de biomarcadores no es que estés usando solamente los biomarcadores en cada uno de tus pacientes, sino que es una técnica que te puede apoyar a tu diagnóstico, que puede ayudar a la asociación a saber cómo está tu paciente y puede hacer que tu paciente realmente tenga pues un cuadro clínico completo que te ayude a tratarlo como debe ser tratado. ¿Alguna otra pregunta? Entonces damos por finalizado el panel. Gracias.